de Corintios, capítulo 3. Cuando usted lo tenga, por favor, diga amén. Dice la Biblia, hermano, Primera de Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero ¿qué, hermano? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. A su nombre y a su gloria. Dice el verso 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Gloria al Señor. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Alabado sea el Señor. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén, hermanos. Podemos sentarnos, hermanos, dándole gracias a Dios, por favor. Oh, gloria a Dios. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimentos sólidos, porque no están preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo un día llegó, hermano, a Corintio y edificó la iglesia de Jesucristo. Estableció el reino de Dios en ese lugar. Tuvo que partir, tuvo que irse a ese lugar. Y la Biblia nos muestra que allí se levantó una iglesia poderosa. De acuerdo a lo que dice la Escritura, la iglesia de Corintio es una iglesia poderosa. Y digo poderosa, mi hermano, por la manifestación de esa gloria maravillosa de Dios. Cuando ellos inicialmente dieron el paso de fe a querer, hermano, entrar en los caminos del Señor, a
querer entrar, hermano, y ser conducidos por Dios. Pero en algún momento del camino, en algún momento de la trayectoria, ellos empezaron a ser diferentes. Y el apóstol Pablo tiene que exhortarle en esta carta de la manera como ellos están viviendo. No estaban viviendo como hombres y mujeres espirituales, porque se había detenido su crecimiento, hermano. Se había detenido su crecimiento. Ellos estaban dominados todavía por su naturaleza pecaminosa. Habían cosas en ellos que se manifestaba todavía. Y de repente tal vez ninguno de ellos era promiscuo, pero manifestaban en la carne los celos, las contiendas, las disensiones. Ellos mismos se dividían entre sí, diciendo: yo pertenezco a Pablo, a mí me predicó fue Pablo. ¿A ti quién te predicó? Apolo. Yo soy entonces de Apolo. Yo soy de Cefas. O sea, cada quien tenía su grupo. Y había una división permanente, constante, discordia, disensión. El apóstol Pablo identifica el malestar que hay allí, porque a él le comentaron, a Pablo le comentaron lo que estaba pasando en Corintio, hermano. Había un problema de división, un problema en que los hermanos no habían alcanzado una madurez espiritual, que eso espera el Señor de nosotros, que alcancemos madurez espiritual. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Estamos entendiendo? Dios espera que usted tenga madurez espiritual. Hoy he empezado este mensaje sin orar para ver su madurez. Y se lo digo porque en alguna ocasión yo decía: no, hay que orar, porque si no oramos entonces Dios no va a hablar o Dios no va a hacer algo en nosotros. Hoy he empezado este mensaje sin una oración previa, como comúnmente lo hago, ¿verdad? Para darnos a entender a todos, amados, que no es lo que nosotros hagamos a favor de Dios lo que va a hacer que Dios haga lo que Él quiera hacer. Dios lo va a hacer aunque tú lo hagas o no lo hagas, pero Él sí lo va a hacer. Aunque tú intervengas o no intervengas, Él lo va a hacer. Y el mensaje de Pablo a los hermanos era ese: ¡hey! El que da el crecimiento no es Pablo, el que da el crecimiento no es Apolo, el que da el crecimiento no es Cefas, el que da el crecimiento es Dios. Amén. Es Dios, hermano. Pero si ellos están atentos a sus deseos carnales y están bajo esa influencia de la carne, ellos nunca iban a desarrollar ese nivel espiritual que Dios quiere. Alabado sea el Señor. Amén. Por favor. Desde un principio este servicio fue puesto en las manos de Dios. Antes de mi conversación que estoy teniendo ahora, antes de mi intervención, antes de esta prédica, Dios nos habló a través del que cantó las alabanzas, a través del que estuvo ministrando en la coordinación y a través del consejo que hemos recibido previo a esta enseñanza. Amén. Entonces, ¿cómo Dios no puede seguir hablando? Dios va a seguir hablando. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Por qué decimos todo esto, mi hermano? Porque hoy queremos tratar este tema. Nosotros, si queremos crecer espiritualmente, tenemos que partir de un principio. El crecimiento lo da Dios, amado. En el Señor, escuche bien, no vamos a alcanzar nada si no está la intervención divina. Nada podemos alcanzar si no está la intervención de Dios. No es por los ayunos que tú hagas, no es por las oraciones que tú hagas, no es por la lectura que tú hagas. No, Señor, se necesita la intervención de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Cristo Jesús? Vamos a empezar desde el principio. Jesucristo le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo. Ojo, esa es una enseñanza bíblica y es una enseñanza que nosotros tenemos que transmitir y que nosotros tenemos que vivir. Nadie puede decir soy cristiano si no tiene nuevo nacimiento. Entonces nadie va a crecer si no ha nacido de nuevo primero. ¿Estamos claros?
Vámonos a Juan capítulo 3, por favor. Un día se encontró Nicodemo con el Señor Jesucristo. Llegó, lo abordó en la noche. El hecho que lo haya abordado en la noche y en la oscuridad, el hecho que haya sido nada más entre ellos dos, no significa que lo que ellos hablaron allí no sea de conocimiento público ni de aplicación pública para toda la iglesia o general para toda la iglesia. Pero hay gente que enseña que el nuevo nacimiento no es algo bíblico, porque no es una enseñanza que Dios dio, que Jesús enseñó en público. El señor Myles Munroe dice eso. Myles Munroe enseña que el nuevo nacimiento no es una enseñanza bíblica, que el nuevo nacimiento no es necesario, que eso no es necesario, que nacer de nuevo no es necesario. Ay, hermano, hay que orar mucho por el hermano Myles Munroe, ¿verdad? En algún tiempo un gran siervo de Dios, hermano, con mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero mire a dónde termina, amado, a veces cuando la gente sabe demasiado. Se comienza a meter en la letra sin el espíritu y termina mal. ¿Qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Capítulo 3, verso 3. De cierto te digo. ¿A quién? A ti, Nicodemo, que el que no naciere. ¿Qué dice? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo el que no naciere, no dijo si tú no naces, el que no naciere. ¿Cierto? Dice luego, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, mi hermano, eso lo estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, ¿cierto? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hay dos nacimientos. Un nacimiento carnal, que es el nacimiento que tenemos nosotros aquí en esta tierra, y hay un nacimiento de tipo espiritual, que es el nuevo nacimiento. Ese nacimiento de tipo espiritual tiene una intervención divina del agua y del Espíritu. Eso lo dice la Biblia. Se necesita nacer así, como dice la palabra de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos cosas, amados, suceden cuando uno nace de nuevo. Cuando nacemos de nuevo podemos ver el reino de Dios. Podemos ver el reino de Dios. Y cuando se nace de nuevo, entramos al reino de Dios. Estos dos términos apuntan a dos hechos. El primero, en presente. Nosotros vemos el reino de Dios, inmediatamente nacemos de nuevo. Inmediatamente. El reino del cual le estoy hablando no es un reino físico, es un reino espiritual, en donde Dios es el rey. Cuando tú naces de nuevo, tú estableces a Cristo como el rey en tu corazón. Tú lo reconoces como rey en tu vida. Y nosotros los súbditos tenemos que someternos ¿a quién? Al rey. ¿Cierto, hermano? Pues bien, y para entrar al reino de Dios se requiere el nuevo nacimiento. Significa en el hecho de nuestra muerte. Cuando nosotros durmamos, vamos a entrar a la presencia de Dios, pero con nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, nadie puede entrar al reino de Dios. ¿Hasta ahí vamos claro? Gloria al Señor. ¿Cómo nazco de nuevo entonces? ¿Cómo una persona nace de nuevo? Pues bien, hemos dicho que Dios es el que tiene que estar en medio para que pueda suceder algo en nuestra vida. Nada nosotros lo obtenemos si Dios no está ahí, ¿verdad? No vamos a obtener algo, hermano, sin Dios. O sea, nosotros, algo que queramos, Dios tiene que estar en medio. Y más si son cosas espirituales. Entonces, si yo quiero crecer espiritualmente, ¿quién tiene que estar ahí, hermano? Para darme el crecimiento, Dios. El crecimiento no lo voy a dar yo mismo. El hermano Fabián, el hermano Orlando, la hermana Catalina, el hermano Ricardo, la hermana Erika, no me van a dar crecimiento. El crecimiento me lo da Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces es importante que Dios
esté presente. El nuevo nacimiento se da por intervención de Dios, 100%. Oiga, no hay un ápice de que nosotros digamos, yo voy a nacer de nuevo, yo quiero nacer de nuevo, y yo voy a hacer esto para nacer de nuevo. Nada. Eso es voluntad de Dios. 100% voluntad de Dios. Váyase a Santiago 1:18 y mire lo que dice la palabra de Dios allí. 100% voluntad de Dios. Nacer de nuevo es 100% voluntad de Dios. Dice la Biblia en Santiago 1:18, Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? ¿Para qué? Para que seamos primicia de su criatura. Él es el que lo hace. Él de su voluntad nos hace nacer de nuevo. Gloria al Señor. Escúcheme bien, hermano. Todos nosotros hemos nacido de padre y madre, ¿cierto? Nadie aquí nació de una forma diferente. Tuvo que haber la intervención de un espermatozoide y de un óvulo. ¿Estamos hasta ahí claros? Pues bien, ¿cuánto aportó usted para nacer? ¿Cuánto aportó usted para nacer de nuevo? Para nacer en esta tierra. Nada. Ni siquiera usted dijo, yo quiero nacer el día tal. No. Usted no aportó nada. Pues el nuevo nacimiento es una intervención divina, agua y espíritu. Espíritu aparece con E mayúscula. Le pregunto, ¿quién puede hacer eso? Dios. El agua se refiere a la palabra. La única forma que alguien nazca de nuevo es que la palabra de Dios produzca ese nacimiento. Amén. Hermano, es triste lo que le voy a decir, pero mucha gente está en las iglesias y no crece espiritualmente porque no ha nacido de nuevo. Hay gente que están en las iglesias y tienen unas luchas tremendas y unas batallas, hermano, con el evangelio, porque no ha conocido verdaderamente a Dios, porque no le han enseñado verdaderamente a Cristo, porque no ha tenido un encuentro verdadero con la palabra. Hay personas que cambian su atuendo, hermano, porque alguien les dijo. Llegaron a la iglesia un día interesados de pronto, sí, en conocer un poco de Dios, ¿verdad? Por alguna necesidad. Y entonces ya llega a la iglesia y la gente enseguida le quita el atuendo. Y dice, no, aquí para poder agradar a Dios te tienes que quitar esa ropa y tienes que ponerte esto. Aquí tienes que vivir así y tienes que actuar así. Y entonces esa persona no tiene experiencia vivida con Dios reales, hermano, y está en la iglesia, pero no ha hecho nada. Dios no ha dado un nuevo nacimiento en esa persona. Todos nosotros queremos que los que nosotros les prediquemos se salven, ¿cierto, hermano? Y usted quiere que todo el que venga a la iglesia se salve. Y usted quiere que todo el que venga a la iglesia sea transformado por Dios. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios, pero recuerda, es Dios quien tiene que hacerlo. Pero a veces somos nosotros los que queremos transformar a la gente. Y entonces los transformamos como nosotros le hemos enseñado, como nosotros hemos aprendido. Y a veces hemos aprendido mal. Mire, fíjese lo que me pasó en estos días. Yo llegué a un almacén y había una muchacha que la vi enredada haciendo un nudo de corbata. Ella estaba haciendo el nudo de corbata y la veía como enredada. Y yo la vi. La pastora dice a veces, me dice, vida, tú te metes en lo que no te importa, vida. En donde no te han llamado, tú te metes. Y entonces yo la vi, hermano, que estaba enredada. Y me ha acercado hasta allá. Y le dije, señorita, disculpe, ¿le puedo ayudar? Y me dijo, sí, estoy haciendo un nudo de corbata. Y yo le dije, pero es que no sé, la estoy viendo como mal. Ese nudo de corbata no va así. Es que así me enseñó mi papá. Su papá le enseñó así. Y yo dije dentro de mí, le enseñó mal. ¿Sabes cómo hacía el nudo de corbata? Al revés. Lo hacía al revés, o sea, esto hacía volteado, al revés. Después se tenía que quitar la corbata, darle la vuelta y ponérsela otra vez. Le enseñaron al revés, le enseñaron mal. Entre otras cosas, si un nudo de corbata usted jala las dos puntas y queda el nudo hecho ahí, ese nudo está mal hecho. Porque cuando usted jala las dos puntas, ¿qué tiene que pasar?
se tiene que desatar y no queda ningún nudo. Pues bien, entonces yo le dije, señorita, ¿me permite y yo hago el nudo? Ay, señor, hágalo por favor. Y cuando yo hice el nudo, le dije, mire, esto hacia acá, solamente aquí. Ay, pero es fácil. Claro, a ella le enseñaron mal y ella creía que así era lo correcto. ¿Usted sabe cuántas personas están en la iglesia incorrectamente, hermano? Eso es lo que dice la Biblia, que cuando se queme, amado, cuando se ponga al fuego, y se pruebe para ver qué hay, no van a encontrar nada. ¿Me está entendiendo? Porque si no hay nuevo nacimiento, ¿qué va a quedar, hermano? Nada. El oro nuestro, que representa en la Biblia la divinidad, el oro nuestro está precisamente en las cosas espirituales dadas por Dios en nosotros. Espíritu Santo, por ejemplo. Ese es el fuego que está en nosotros. Ese es el oro que está en nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces, Santiago dice que por la voluntad de Dios es que nacemos. Y nacemos por la palabra de verdad. No cualquier palabra. Amén. No cualquier palabra, sino la palabra de verdad. Hermano, eso lo dice ahí. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. No cualquier palabra. ¿Cierto, hermano? O sea que hay gente que predica una palabra que no es la palabra de verdad. ¿Y la palabra de verdad cuál es? La palabra que se sujeta a la voluntad de Dios. La palabra que está conforme a su escritura. Hay muchas cosas que nosotros aprendemos que la hemos aprendido mal, equívocamente, hermano. Y enseñamos equívocamente a las personas. Y hay mucha gente en la iglesia, disculpe que lo diga de esta forma, amado, gente que ha sido moldeada conforme otra persona la ha querido ver, creyendo que así ya Dios la está aceptando. Y no se da cuenta que tal vez ni siquiera en ella se ha dado el nuevo nacimiento. Hay gente que cree que el nuevo nacimiento lo tiene porque ya está vistiendo con el atuendo que alguien le puso. Es triste lo que le voy a decir. Hablaba con una mujer y me decía, en la iglesia donde voy, hay que ponerse falda larga para poder participar de las actividades de la iglesia. Y le dije, ¿y quien no tenga falda larga, qué pasa? No, esa es mundana, esa Dios no la ha aceptado. Ah, ok. O sea, Dios acepta es quien se ponga la falda. Sí. Pues una muy mala enseñanza. Y me dijo, ¿por qué si eso está en la Biblia? En la Biblia está eso así. En la Biblia no está eso así. Porque la gente acomoda la Biblia, hermano, y le da un sentido sin explicar a las personas realmente lo que Dios quiere. Mire, Dios quiere que usted no sea concupiscente. Dios quiere que usted no sea lascívico. Amén. Eso quiere Dios, que usted no manifieste ni tenga concupiscencia, ni tenga lascivia, ni tenga lujuria dentro de usted. Nosotros podemos manifestar externamente con nuestra ropa la lujuria, la lascivia y la concupiscencia que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, si usted le dice a alguien, quítate una ropa para que te pongas otra, no estás haciendo nada si no le dices primero que saque del corazón lo que tiene ahí dentro. Porque tal vez puede hacer con esa falda que tú dices que se ponga, puede también mostrarse lujuriosa, lascívica y concupiscente. ¿Me está entendiendo? Entonces es diferente. Es totalmente diferente. Expliquemos bien el mensaje. Esta es la palabra de verdad. Gloria al Señor. La Biblia dice cómo ha de vestir la mujer y cómo ha de vestir el hombre. Es cierto, así lo dice la Biblia. Y nosotros tenemos que enseñar conforme a la palabra y no conforme a nuestros criterios. Dios no acepta ni quiere que sus hijas y que sus hijos sean concupiscentes, que manifiesten deseos de la carne, que sean lujuriosos, que sean lascívicos, amados, que anden, hermano, en la perversión, ¿verdad?, del pecado de su mente, en los deseos de la carne,
que vivan pendientes a esas cosas. Dios no quiere eso. Si usted se va a vestir para Dios. ¿Estamos entendiendo? Pero no le explican a las personas. Entonces una persona dijo: hermano, yo quiero servirle a Dios, pero a mí me dijeron que me pusiera una falda, yo me la puse y yo fui allá así, y entonces empecé a servirle a Dios. Pero usted está en pecado. No, a mí no me dijeron eso, me dijeron nada, que me pusiera una falda. Tremendo, ¿verdad? Porque le ven una falda a una mujer ya, y le ven, hermano, que se quitó el maquillaje y dice: creció espiritualmente. Mira cómo ha crecido espiritualmente. Oye, ya creció espiritualmente, está a una altura espiritual tremenda. No, mi hermano, si manifiesta de pronto cosas en la carne, hermano, rencilla, odio, concupiscencia, lascivia, cuántas otras cosas, amado. Y se creció. No ha crecido porque no se le ha predicado la palabra de verdad. Alabado sea el Señor. Amén a su nombre. Ahora, cuando el Señor dice nacer de la palabra de verdad, nacer de la palabra de verdad, es tremendo. El apóstol, en la Biblia, el médico Lucas dice que la iglesia debe ser instruida y conocer la palabra de verdad también. O sea que estamos viendo que hay una palabra o una enseñanza que no es la correcta. ¿Cierto, hermano? Vámonos a Lucas un momento, en el capítulo 1, hermano. Lucas es un tratado que escribió el médico a un hombre llamado Teófilo. Algunos eruditos apuntan a decir que Teófilo es cualquier persona. Otros dicen que Teófilo era alguien muy importante por la palabra excelentísimo que le antecede. Y otros dicen que era simplemente un hijo de Dios. Teófilo, hijo de Dios. Yo lo entiendo como dice aquí, Teófilo. Usted entiéndalo como usted quiera. Amén. Teófilo. Dice la Biblia: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas 1, por favor. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su orden, escribírtelas por orden. Con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermano, hay muchas personas que no conocen bien la verdad. No conocen bien la verdad. No le han enseñado verdaderamente el evangelio, hermano. Gloria al Señor. No le han enseñado verdaderamente qué es vivir a Cristo y qué es vivir en el Señor. Escúcheme bien. Si el nuevo nacimiento lo produce el Señor a través de la palabra de verdad, y el crecimiento lo da Dios y no nosotros los hombres, nosotros hemos cometido un error y hemos fallado delante de Dios, pretendiendo o exigiéndole a las personas, ¿verdad?, que manifiesten lo que todavía Dios no ha hecho. ¿Lo entiende? Si Dios es el que da el crecimiento, si las personas crecen en una escala de 1 a 10, siendo 10 el máximo, y las personas tienen 1, ¿verdad?, y nosotros exigimos que tengan 3, porque es que yo exijo que tengan 3, pero él tiene apenas 1. Entonces, cuando Pablo habla a los hermanos de Corintios, Pablo les habló conforme a lo que ellos deberían ya saber y tener. Amén. ¿Por qué? Por eso le dice el apóstol Pablo: ustedes no son capaces todavía. No son capaces todavía. No son capaces todavía. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Yo no les puedo hablar a ustedes como a espirituales. Yo no les puedo traer una palabra muy pesada, un alimento, no, porque no lo va a aguantar.
no lo van a soportar, no me van a entender. Por eso le estoy hablando así, le estoy dando compota. Amén, a su nombre. Le mojo el pan de sal en la sopa, ¿verdad? Porque no tienes dientes. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso, mi hermano, el apóstol sabía el nivel espiritual de la gente. El apóstol sabía el nivel espiritual de las personas, mi hermano. Y nosotros pretendemos meter a todo el mundo en la misma caja. Y pretendemos que el que es nuevecito dé al máximo como lo doy yo, que tengo tantos años, amado. Amén, a su nombre. Hay gente que es nueva, que tú la ves de pronto, que salen disparados, pero todavía tienen, hermanos, cosas que pertenecen a esta tierra. Y tú no puedes exigirle más. Tienes que esperar en Dios, orar a Dios. Señor, sigue haciendo esa obra perfecta. Gloria al Señor. ¿Usted sabe cuántas esposas, hermano, han hecho que sus esposos abandonen la causa del Señor? Precisamente por un tipo de cantaleta espiritual. Muchas, hermanos, son muchas las personas que abandonan por causa de sus esposas o por causa de sus esposos, porque comienzan con una cantaleta espiritual. ¿A qué se refiere, pastor? Pues bien, están llegando al Señor. Ella de pronto tiene más tiempo en el Señor, él está llegando, o llegaron juntos, no sé cómo, pero usted, de acuerdo a su caso, usted mide. Y entonces viene, o el caso que usted conozca, viene ella, tiene una disparada tremenda en el Señor, porque Dios le ha dado crecimiento. ¿De quién es el crecimiento? Entonces Dios le da un crecimiento a ella, y ella se siente ya que ha crecido, y él está viendo televisión. Ay, ¿qué pasa, Pacho? Ella coge el televisor y se lo apaga. Aquí no se ve televisión. Aquí hay que orar. Aquí hay que orar. Métete en oración. Y Pacho, que apenas es un carnal, hermano, apenas está llegando, Pacho no quiere. Ella se va y coge y prende. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Orar. Si Dios me tocó a mí, que lo toque a él. Amén, a su nombre. ¿Me está entendiendo? Oye, pero hay mujeres que se levantan a las 2 de la mañana porque Dios las llamó a ella a orar. ¿Y sabes qué hacen? Despiertan al marido. Pacho, mío, levántate, levántate. Hombre, el pobre hombre todavía ahí todo. ¿Qué? Hay que orar, hay que orar. O si no, no viene la bendición a esta casa. Mire, le tiran esa responsabilidad tremenda. Pacho se tira al suelo a dormir, hermano. O sea, él se arrodilla, pero él no va a orar. Y nosotros pretendemos, amados, que ellos lleguen así a los pies de Cristo. Mire, yo le doy gracias a Dios por la sabiduría que puso en mi esposa. O si no, yo no estuviera aquí. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, los dos llegamos el mismo día. Pero ella iba a una velocidad tremenda. Ella quería conocer de la palabra, quería vigilar, quería ayunar, quería bautizarse, de todo. Y el hermano, el esposo de ella, el esposo de ella no. Yo no quería. Yo quería ver televisión, yo me quería quedar en la casa. Pero los dos fuimos a la iglesia, fuimos tocados. Yo hice la oración de fe, ella hizo la oración de fe, tuvimos experiencia los dos con Dios. Pero ella iba a una velocidad diferente que la mía. Yo iba a la iglesia, venía de la iglesia y colocaba sombras nada más. Esa maldita pared, el reloj. Comenzaba a escuchar bolero y a escuchar música y a tomar trago de vez en cuando. Pero iba a la iglesia. Y mi esposa nunca me dijo a mí: mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que... Nada. Ella pagaba un precio de rodilla. Señor, si tú me tocaste a mí, tócalo a él, Señor. Si tú me tocaste a mí, cámbialo a él, Señor. Y íbamos a la iglesia los dos. Hasta el día que yo llegué a mi casa y saqué un martillo y cogí los CD y comencé a reventarlos todos. Ella abrió la puerta y vio, gloria al Señor. Cerró la puerta y le dio gloria a Dios. Amén.
Pero yo he tenido hermanos que me han dicho, pastor, mi esposa, dígale, llámale la atención, pastor, porque no hemos hecho las cosas como deben ser, amado. Amén. Usted sabe cuántas personas en la iglesia están sin saber por qué están. Y si le quitan de al lado al Espíritu Santo, y no el Espíritu Santo de Dios, sino la persona que se hace pasar por Espíritu Santo. Porque hay gente en la iglesia que se hace pasar por Espíritu Santo, que es la que le dice a los demás, tú te tienes que quitar tal cosa, eso no le agrada a Dios, esto no es cosa, eso es malo, cuidado que eso es malo, no hagas eso así, uy, cuidado, eso es malo. Entonces claro, esas personas van a la iglesia y no saben qué hacer. Y si no está el hermano Espíritu Santo ahí, hermano, no sabe qué hacer. El crecimiento lo da Dios. Amén. Por la palabra de verdad. Y nosotros tenemos que crecer verdaderamente nosotros, amados. Un día Dios me dijo, no seas más Espíritu Santo de la iglesia. Eso fue duro para mí. Yo lo tuve que reconocer. Yo era el Espíritu Santo de Dios aquí para muchas personas. El que hace la obra de cambio, de transformación, es el Señor. Amado, de nada vale que tú por fuera te veas como cristiano si por dentro eres mundano. Dios quiere verte por dentro y por fuera de la misma forma. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si Dios da el crecimiento, hermano, si Dios da el nuevo nacimiento, ¿qué nos toca a nosotros? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esto, predicar la palabra de Dios, amado. Porque predicando la palabra de Dios puede suceder